Bien, pues así, con luz de frente para verlos, para percibirlos. Adrián dice que creímos en el proyecto que era en aquel tiempo. No creímos, vimos que iba a florecer, porque era una semilla muy fuerte, una semilla con mucho ímpetu, pues muy viva. Y eso es lo que necesita nuestra cultura. Porque, bueno, primeramente me presento. Marisela Ugalde, uy, criticada, golpeada, bueno, ¿por qué? Porque fui la creadora del primer arte marcial mexicano. En 1984, siendo patrocinada por Deportes Martí para hacer exhibiciones muy vistosas, y vistosas sobre todo. Me encuentro en el Istmo de Tehuantepec a un personaje que llegó a felicitar, a decir, qué bonito lo que hacen, pero aquí también tenemos arte de pelea. Dije, wow, ¿cuál? Por favor, avíseme, ¿no? Y practicando artes marciales desde los 17 años, judo, karate, kung fu, kempo, el ualima, ¿sí? Pues me encuentro con que el chupa porrazo, que en lengua zapoteca son dos golpes o dos caídas, y están hablando de simultaneidad. El mismo golpe es una eh, proyección, es utilizar la fuerza del contrario. Todas las artes de pelea manejan exactamente los mismos conceptos en diferentes culturas, con diferentes filosofías. Y bueno, ahí empezó el camino, porque yo era, inclusive mi pareja en ese tiempo era oriental, entonces, bueno, todo para mí era oriental, todo, la casa, todo, armas. Pero cuando me encuentro con la maravilla de mi cultura guerrera, porque empecé a hacer búsqueda en los murales de Bonampak, en Cacasla, en códices, ¿verdad? Los atuendos. Bueno, para mí fue dar un giro y ver el otro lado desconocido de una cultura que en ese tiempo nunca me imaginé que tuviera la profundidad, la sabiduría y además algo muy importante, la capacidad de manejarla en el tiempo. Fue poco a poco ir entendiendo cómo nuestros abuelos habían pasado por ciclos, por soles, cómo habían terminado, cómo eran sus cuentas, cómo dejaron en piedra toda esa historia. ¿Por qué? Porque sabían que venían gentes, que iba a haber una revolución, ese quinto sol, esa mezcla de lenguas, razas, culturas, formas de vida, conceptos del universo, conceptos del hombre, conceptos de la madre tierra, y todos se iban a encontrar en ese ole, en ese movimiento. Y apenas ahorita estamos viendo cómo la ciencia apenas está hablando, por ejemplo, de las cuatro fuerzas creadoras. Están hablando que lo primero que hubo en el origen del universo fue la conciencia Tezcatlipoca, formado por Ometeputli y Omecíhuatl, y aquella presentación que hicimos en Cali, que fue cuando Metecutli tuvo conciencia de sí, se reconoció su conciencia de sí, vibró y al vibrar creció. Y cuando Mecíhuatl tuvo conciencia de sí, vibró y creció, y los dos se encuentran en el universo, y ahí empieza el movimiento, y en ese movimiento tienen cuatro hijos, que son los cuatro Tezcatlipocas, que son las cuatro fuerzas que mueven todo el universo. Y para nosotros son los cuatro elementos que todos lo conocemos porque los manejamos en cada vez que hacemos invocación, cada vez que abrimos rumbos, nos vamos a los cuatro rumbos.
nos han dejado un tesoro cultural, científico, para ser entendido de una manera simple. Positivo, negativo, vibran, crecen, chocan, hay una conciencia, hay un movimiento y en ese movimiento surge el universo. Empieza a darse todo lo que nosotros conocemos como, como galaxias, como fuerzas, fuerzas suaves, fuerzas fuertes. Ujú. Entender eso, déjenme decirles que, por ejemplo, el náhuatl, tuve el privilegio de ser alumna del maestro Andrés Segura Granados. Ya cuando yo quería manejar el arte marcial y ya estaba yo hablando de chupaporrazo y de agarres y de defensas y de patadas y cuando nos presentaron me dijo, ¿y qué sabes de la filosofía de tu cultura? Y yo, "Mm, pues sabía China, ¿no? Pero de aquí". Y me dijo, te espero en Chalma. Y yo me quedé así, yo no sabía pues a qué iba yo a ir a Chalma. Pues bueno, fui a que me pusieran, bueno, no saben, o sea, a barrer, a limpiar, a pelar, las papas, a lavar la verdura, a cortarla, ¿verdad? A trabajar, a ganarme. O sea, y luego mi jefe me decía: "Yo pensé que ibas a salir llorando y que te ibas a tomar el primer camión de regreso a México". Dije: "No, yo soy la más terca de las artistas marciales, no soy máster, soy la más terca". Y cuando quise acercarme a mi cultura, al arte de pelea, al arte guerrero, pues lo único que pude hacer fue aguantar esos 4 rumbos, esas 4 caminatas, el ir cargando, el bajar, el trabajar. Y nuestra cultura, eso es lo que necesita hoy, ser trabajada desde el corazón, querer hacerlo. Y bueno, ¿por qué no el náhuatl en determinado momento? Porque yo tenía mexica, maya, zapoteca, ujú, wixárika, había yo buscado en diferentes lugares y todos son lenguas diferentes. Pero el gran ejemplo que nos dejaron nuestros abuelos es en la milpa, que conviven diferentes elementos que se están enriqueciendo unos a otros sin querer dominar unos a otros. Cuestión que en este momento tenemos conflictos. ¿Por qué? Porque todavía no entendemos esa modernidad que quiere competir, que quiere ser el mejor, que quiere tener más, que quiere llevar el contingente más grande y tener más grupos. Esa no era la forma de nuestros abuelos. Y otra cosa muy interesante, pues yo soy empírica prácticamente. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir a un antropólogo que su historia o la historia manejada durante tantos años es una historia escrita por los que llegaron interpretada. Si ahorita a nosotros nos está costando trabajo entender lo que es un petate, un tejido de petate, una tilma, imagínense, y que ya lo hemos vivido pues prácticamente toda nuestra vida. Todos hemos visto un jitomate, un aguacate, o sea, todo lo que conlleva la lengua náhuatl. Y todavía ahora no lo comprendemos. Entonces, no es nada más hablando, es viéndolo. Ayer la luna maravillosa, los rumbos, es meterse dentro de nuestra cultura, porque cuando llegan estos personajes de fuera, nuestros abuelos sabían que se estaba terminando un ciclo muy importante para ellos. 676 años en los que fueron tomando, recopilando, piscando en esa peregrinación el conocimiento de muchos lugares. ¿Para qué? Para sintetizar en Tenochtitlan
el conocimiento adquirido de todos los pueblos que ya sabían, porque si ustedes ven, llevan la misma calendárica, los olmecas, los toltecas, los mayas, los mexicas, llevan las mismas cuentas, la misma forma de contar el tiempo. Es una unidad, pero con una pluralidad de razas, lenguas, conceptos. Y cada quien se quedó en su comunidad guardando y resguardando. Cuando hablamos de mujeres guerreras, no estábamos hablando de lo que podríamos concebir como una China, ¿no? Con el escudo y así, no, para nada. Estamos hablando de aquellas abuelitas, aquellas tatarabuelitas que tenían su cocina de humo, que tenían su tlecuil, esas 3 piedras que donde ponían el comal de barro para cocinarle a los suyos. Y salían tempranito a la leña, a traer leña para prender, ¿verdad? Y lloraban, ¿por qué? Pues por la humareda donde estaban ahí echando las tortillas. Eso es precisamente lo que nosotros en este momento tenemos que valorar como algo nuestro, de corazón, y no despreciar. Y en cada una de esas regiones, la medicina natural, lo que ahorita se está tratando de difundir, que la gente conozca el gran tesoro. Cuando nuestro abuelo da la consigna, nuestro venerable sol se está ocultando y en profunda oscuridad nos deja. ¿Por qué? Porque ya habían pasado 676 años de esplendor, de búsqueda y de construcción. Y entraba el tiempo del jaguar, el inframundo, los 9 periodos de 52 años. Si las mujeres gestamos en 9 meses, una cultura se gesta en 468 años, que son los 9 periodos de 52 años. Y en esos 468 años hubo mezcla de sangres. Cada uno de ustedes tiene una mezcla. Por ahí algún abuelo, tatarabuelo, bisabuelo que llegó y que encomendaron y por ahí, ¡pum!, llegó una sangre, quién sabe de dónde, si oriental, si europea, celta, druida, quién sabe, ¿sí? Pero ahora, en este momento, en esta capacidad científica, están descubriendo que hay una sangre que es originaria de este continente y que es la más fuerte y que es la que ha permanecido. ¿Por qué? Porque se ha mezclado y ha permanecido con la fuerza suficiente para ahora renacer con esa fuerza que necesita hoy el ser humano. Porque en este tiempo que ha pasado, pues nos han hecho débiles, nos han hecho agresivos, nos han hecho ignorantes, nos han hecho manipulables. Y eso lo sabían nuestros abuelos, porque esos 5 soles, que el primer sol es el sol de jaguar. ¿Qué es el jaguar para nuestra cultura? Tezcatlipoca, la conciencia, la mente, el darse cuenta, el conocimiento. Cuando el hombre se dio cuenta, empezó a contar los días, las noches, empezó a contar sus pasos, empezó a contar su historia. Si tomas aquella ruta por donde sale el sol, allá te vas a encontrar agua. O sea, empezó a distribuir su mente, su conocimiento en el territorio. La segunda era la era de la comunicación, Ejecatl, el sol de viento, el sol de comunicación. Ya se desplazaban de un lugar a otro y ya tenían la comunicación, la enseñanza, el aprendizaje.
Y ahí fue en donde se formaron pueblos, en donde se formaron reinos, en donde se formaron imperios. ¿Por qué? Porque ya tenían el conocimiento, ya tenían la manera de expresarlo y ya tenían la manera de agremiarse para tener más conocimiento. En nuestra cultura, en nuestro continente, arqueólogos se han encontrado botones que tienen hueso del norte en el sur. ¿Por qué? Porque debemos estar conscientes que había en ese tiempo, no era de que llegaron y se ubicaron y se quedaron ahí estáticos, no, había desplazamientos muy importantes. Pero llega el siguiente tiempo, ¿verdad? Que es el tiempo de lluvia, de fuego, que es la guerra, ¿sí? La Tlachinoli. Y es cuando empiezan a luchar por el poderío, empiezan a luchar por ser los primeros, tener más territorio, tener más reinos, controlar a más gente. Y es otra parte de la humanidad. Y la cuarta, que es muy interesante, ujú, que es el agua, esa, ese líquido precioso que pasa por diferentes estados, sólido, líquido, gaseoso. Y ahora se entiende que hay plasma, es otro estado del líquido, del agua, plasma, que hace muchos años pues, todavía no se hablaba ni se conocía de que el agua también tenía un estado plasmático. Y los abuelos sí lo sabían. O sea, en lo personal me admira mucho el conocimiento de mi jefe, el capitán Andrés Segura, ¿sí? Del maestro Teutli de Milpalta, que también tuve el privilegio de que fuera uno de mis maestros, del maestro doctor Juan Guerrero, que fue el guardián de Sintiopa en Amatlán de Quetzalcóatl. Y el último de mis maestros, que hay un libro que se llama La rendija de la intemporalidad, el maestro José Ayala Márquez, que se editó ese libro post-mortem. Él editó Sasanili. Sasanili quiere decir adivinanza. Nosotros tenemos que entender esa adivinanza. Después escribió Los caminos del Nahual, ese Nahui, ese conocimiento de nosotros, voluntad, emoción, pensamiento, conciencia, quién soy, con qué cuento, qué quiero, cómo lo voy a lograr, tener un objetivo. Eso es importantísimo. Y él, a su vez, fue transmitir la palabra de que nuestros abuelos ya sabían que lo de ayer tenía que pasar al mañana. Y al pasar el mañana, nosotros, entendiendo ese proceso, podemos reacomodar una historia que no es nuestra. No, eran caníbales y sacaban corazones y eran salvajes y bueno, históricamente pasamos como tribus salvajes, gritando y con, no, por favor, eran culturas excelsas, era sabiduría profunda. Entonces nosotros ahora, en siglo XXI, no podemos regresar a querer perdón. Muchas veces tengo que pedir perdón, pero bueno, a emplumarnos y a encuerarnos y a ponernos la tilma y qué bonito, fue el origen, fue la base, fue parte bien interesante y cada elemento tiene su sustento, pero no vamos a pasar así a la posteridad, porque nos quedaríamos con la historia que nos contaron y esa historia está equivocada. Muchos antropólogos, historiadores me odian, así como que, ay, esta vieja está loca. Sí, sí estoy loca. ¿Por qué? Porque mis tatas me hicieron viajar en el conocimiento ancestral.
con ritos. Bueno, cuando cumplí 52 años, 13 años previos, me preparé para ayunar 40 días, para entrar en una burbuja, entender, wow, entender la naturaleza, la lluvia, los rayos, el granizo, entender el rocío, cómo se ve con luna llena cuando acaba de... Esas emociones que siente uno que vibran. Cuando Metecutli y Yomecigua tuvieron conciencia de sí, vibraron y al vibrar crecieron y al crecer chocaron. Y se necesitaba pues una persona muy necia para darle y duro y darle y duro. 40 años prácticamente. Y ahora yo no traigo láminas, traigo mi palabra, porque no he escrito libros. El capitán general Andrés Segura me dijo, nuestras formas son de boca a oído. ¿Por qué? Porque si alguien toma un libro y toma su concepto y tú tienes que dar esa palabra desde el corazón, porque yo te la estoy dando de corazón. Y podíamos vernos todos los miércoles y él vivía muy cerca del Metro Chabacán, en Antonio Solís, y nos íbamos a un café de chinos que estaba por ahí por el mercado. Y era, mamita, a las 8 de la mañana nos vemos aquí y salimos de casa porque llegaban a curación y llegaban a ver al jefe. Entonces salíamos a ese café y a veces eran las 3:30 de la tarde y ya me voy. Salía yo corriendo porque se nos iba el tiempo desaparecía totalmente. Igual, apuntar, no, náhuatl, no. Una cosa que me dijo, ¿cuál es tu lengua madre? Pues el español, o sea, aprendí a hablar en español. Fue lo que me dijo, lo que yo te estoy dando, entiéndelo en español y después lo vas a traducir y te vas a dar cuenta de la magnitud de la lengua que tenemos, que puede describir el universo, porque lo conocía. Wow. Así como que son cosas que ¡pum! Y se me levantaban los vellitos de la emoción de oír a esos hombres, porque fue varios en el Museo Frank Meyer con el maestro José Ayala Márquez, igualmente miércoles, ese ombligo de la semana, ¿verdad? Ve y a recibir toda esa enseñanza, a recibir toda esa reflexión, a recibir esa vibración que esos maestros que ya lamentablemente se han ido, dejaron en algunas de las personas que tuvimos el privilegio de poder sentarnos con ellos y decirle, tata, tata, ¿por qué esto y por qué aquello? Y eso es lo que es muy importante traducir a nuestros niños. ¿Por qué? Porque ahora nos están llenando, Dios de mi vida, perdón que lo diga nuevamente, tengo que pedir muchos perdones. La inteligencia artificial, pongan ustedes Tezcatlipoca y ahí les ponen un monstruo que parece la mole de piedra de las películas de Marvel. No, 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 ese futuro no nos corresponde el futuro de sabiduría. Todos somos Tezcatlipoca. Todos somos Quetzalcóatl, todos somos Huitzilopochtli y todos debemos ser Xipetotec, quitarnos esta piel que nos insertaron para encontrar nuestra verdadera piel que está debajo de nosotros. Vemos a esas mujeres que se van a Estados Unidos y lo primero que hacen es ponerse el pelo rubio, ¿verdad? Y los pupilentes verdes o azules. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no nos aceptamos, porque nos han dicho históricamente indios, prietos, patarrajada, ignorantes, salvajes, nos han llenado
de conceptos que tenemos que quitar. Todavía hasta la fecha, en algún lugar nace un niñito güerito y, ¡ay, qué chulo es güerito! Entonces, ¿qué? ¿En qué vamos a fundamentar nuestra fuerza? En el conocimiento de nuestra cultura. Pero ese entendimiento no está en la historia que nos contaron, está mucho más allá. Está en el origen, en nuestras nanitas que se están muriendo, en nuestras curanderas, en nuestras parteras, en nuestras cocineras de humo. Ahí está el conocimiento. Y si ustedes no se han dado cuenta ahorita, en este momento, esa cultura está viajando por el mundo y está siendo apreciada por el mundo, menos por nosotros. Así es que viajar en este tránsito que va del origen, ya no estoy hablando de los aztecas, los mayas, no, estoy hablando del origen del hombre, cuando todavía no tenía ni conocimiento ni lenguaje, cuando tenía miedo de los animales, de los volcanes, cuando todavía tenía que cazar con pedernal, hasta ahora que vemos a los niños en una computadora manejar inteligencia artificial y platicar con una inteligencia artificial que lo único que está haciendo es recabar datos de todos lados para hacer una síntesis y para dar un conocimiento a modo. Así como se escribió nuestra historia hace años, se escribió una historia a modo. Lo que están haciendo ahorita de la recuperación de códices originarios con su real significado es importantísimo. Los pocos que quedaron, ese códice Borgia, que es el manual para poder entender esa piedra en donde está concentrado el universo, el pasado, el presente y el futuro. Esa piedra de los soles. Y ponernos exactamente al centro de ese Olin, ese encuentro que forma un vacío. Tenemos que vaciarnos de conceptos. Tenemos que ir a nuestro origen, a aceptar. Yo tengo que aceptar a mis abuelos españoles, a mis abuelos judíos, ¿verdad? Por parte de mi madre y por parte de mi padre, a mis abuelos tlaxcaltecas. Tengo todavía esas láminas que daban de identificación de mis abuelos de Tlaxcala. Entonces, yo cuando me entero de eso, bueno, mi corazón, tenemos 2 partes, 2 pulmones, 2 riñones, ¿sí? Somos duales. Entonces, cuando empecemos a aceptar nuestra dualidad, empecemos a respetar las otras culturas, empecemos a respetar las formas originales de cada uno de los lugares en nuestra república, de cada una de esas culturas, no queriéndolas cambiar, no queriéndolas mezclar, no queriéndolas unificar, simplemente respetándolas porque son hermosas en su origen. Y así deben permanecer, porque si permanecieron 500 años de choque, 500 años de abuso. Ahorita nosotros, los mexicanos, tenemos la obligación de guardar y resguardar a esos tatas, a esos familiares que tenemos todavía. Y no decir, ay, del pueblo, no. No, del pueblo. Todavía tienen el tesoro. Entonces, este camino, este pasando por esa rendija de la intemporalidad, esa rendijita de la intemporalidad, somos nosotros, cada uno de los que estamos aquí y cada uno de los que reciben el llamado de corazón para poder entender que no es dividiéndonos, tampoco mezclándonos, es una palabra maravillosa, respetando. Y
resguardando el conocimiento de aquellos viejos que los vemos con las manos totalmente hechas pedazos, con los pies llenos de callos, a- agarrando la tierra y respetando las formas que guardaron y resguardaron. Por si se destruye el quinto sol, que estamos a punto, a punto, por ese jaloneo de poderes, por ese jaloneo de riqueza, por eso devastar a la madre tierra, sacándole petróleo, sacándole tierras raras, sacándole metales, oro, plata. Los únicos conscientes que podemos hacer el cambio somos los mexicanos que amamos a Tonantzintlan, Coatlicue, Tlaltecutli, Tlalcíhuatl, y entender que no son muchos dioses, es un solo concepto. Coatlicue, la de la falda de serpientes, que son todas las energías que se mueven en la superficie de la tierra, los ríos, las cordilleras, las nubes que serpentean en el cielo por las corrientes marinas, las corrientes aéreas. Esa es Coatlicue. Y algo que está olvidado en el Museo de Antropología, que pocos la van a ver ni saben qué significa, que se llama Yolotlicue. ¿Qué cosa es Yolotlicue? La de la falda de corazones. Nosotros somos un pedacito de Yolotlicue porque nuestro corazón a cada latido, ¿cómo lo sabían los abuelos? A mí eso me tiene, bueno, admirada. Cada latido del corazón es un manejo electromagnético. ¿Sí? Imagínense el pulso de un colibrí, rapidísimo. Imagínense el pulso de una ballena. ¡Pum! Pues todo eso es lo que hace que nuestra madre tierra tenga la magnetosfera. Tonantzin, nuestra madrecita, la que nos cubre, la que nos protege de los embates de los vientos solares y de los embates del cosmos. Entonces vamos a ver que son diferentes capas de nuestra madre tierra. La que nos sostiene, la que nos lleva de viaje por el universo, la que nos da de comer, a la que debemos cuidar y no partir y desgarrar y pelearnos y aventar bombas y matar miles de corazones. O sea, ahora es el tiempo que esa unión, ese movimiento humano pueda entender que nosotros damos vida a nuestra amada Tonantzintlalli. Y que si ella se distorsiona, que si alguien avienta una bomba o siguen estimulando a que se mueva, a que vibre para deshacerse de los virus que le están causando daño, pues nuevamente, y eso lo dijo un científico, ¿verdad? De la energía atómica, si el hombre desarrolla la energía atómica, volveremos a pelear con piedras y palos. Porque además el ser humano es como los virus, bien resistente. O sea, se morirán muchos, pero habrá unos cuantos que digan, yo me acuerdo cuando había una cajita, ese espejo de obsidiana, usted lo tiene en la mano, que es el celular, pero está mal usado. Lo están usando para jugar. Y se los están echando a los niños para que los niños jueguen. Y su mente ya no despierte, sino que esté así. No sé, creo que ya tiempo, ¿verdad? 20 minutos, maravilloso. Me gustaría que alguno de ustedes que ha visitado alguna comunidad o que sean de alguna comunidad puedan decirnos cómo es su abuelita. Bien, Hola, buenas noches. Buenas tardes ya todavía. todavía. Pues yo recuerdo que cuando era chico vivía con
mis padres nos llevaron a vivir con mi abuela, materna un tiempo. Y recuerdo que cuando vivíamos ahí, y como bien lo dijo hace rato, se tenía que recolectar leña desde muy temprano para hacer el desayuno. Mi abuela tenía vacas, tenía cerdos, gallinas, guajolotes, Abundante. Sí. ¿Cuál y hambre? nos mandaba a nosotros a recoger los huevos con las gallinas. Sí. Y ella pues iba por madera, bueno, por leña. Leña. Y me acuerdo que nos decía que recogiéramos el excremento de las vacas, Ujú. las mojoneras, no sé cómo le Sí, sí, llamaba. sí. Y yo decía, ¿por qué? Y recuerdo que cuando llegábamos, nos juntábamos, pues éramos niños, no teníamos asco en ese momento de ver. Entonces, no teníamos esa Nada. maldad ni esa cuestión de como ahora, ¿no? No pueden ver un excremento en la calle porque pues, se vomitan, ¿no? Y recuerdo que lo utilizaba para echarlo al mismo fogón y que diera más fuego. Entonces yo pues decía, bueno, y eran comidas realmente sanas porque ella ordeñaba también y de ahí nos daba la leche, pues hacía Queso. sus quesos, había chayotes, pues maíz, frijol, y yo recuerdo que era basto. Posteriormente y pasando el tiempo, pues obviamente todo se fue degradando. ¿Por qué? Porque ya no había flujo de agua para regar los campos. Y desgraciadamente, pues eso acabó pues, prácticamente con todo. La ambición de unos cuantos. Porque desgraciadamente empezaron pues sí, los campos que eran de cultivo, pues fueron ya vendiéndose y haciendo otras actividades que ya no era lo agrícola, ¿no? Entonces yo recuerdo mucho eso. Me acuerdo que también íbamos a cortar cañas, las cañas un grosor de 4 o 5 centímetros y jugosas. Recolectaba chapulines, Delicioso. los asábamos y así nos los comíamos. Entonces yo sí tuve la oportunidad todavía de tener pues, esa convivencia Esa riqueza. Esa con riqueza. todo lo que obviamente pues, yo observé en ese momento, ¿no? Y es algo hermoso porque realmente pues no lo vas a volver a vivir. En la actualidad yo veo, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Que como bien lo dicen, en la tecnología obviamente pues no se apartan, ¿no? Y uno como padre luego estamos mal porque pensamos que es la niñera, ¿no? Del niño para dárselo y que ahí se quede quieto, ¿no? Y obviamente eso sí está un poco mal. Entonces, sí, pues, tuve la oportunidad de vivir un poco de esa cuestión y sí pues, me lleno de orgullo, ¿no? Porque realmente pues fue hermoso y realmente no como ahorita, ¿no? Ya para ir, no sé, a estar para sentir el pasto, para sentir aire puro, pues ya tenemos que salir directamente al Ah, interior de la República, no a otro lado, porque realmente aquí ya no hay nada. un Entonces, tránsito espantoso, un calor así horrible y es, gente ahí empujando. eso es. Pues muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Gilberto, Gilberto. ¿Quién más? A ver, aquí la señora. Ah, bueno, ahorita. Hola, buenas tardes todavía. Como usted lo dice, bueno, yo me acuerdo cuando era niño, por parte de mi abuela, mi mamá materna, pertenecemos a una comunidad indígena otomí, ñañú, cerca del centro ceremonial otomí, del Estado de México. Y yo me acuerdo cuando íbamos allá al pueblo, eh, mi abuelita en ese tiempo cuando vivía, cuando tenía como 7, 8 años más o menos, la acompañaba a raspar pulque a las 5 de la mañana. Me acuerdo que llevaba su rebozo, llevaba La chique. ajá, y me decía, no, pues corta el corazón del maguey y yo voy a rasparlo. Y nos íbamos a las 7 de la mañana a raspar, a cortar el zacate para los burros, para los caballos. Y me recuerdo mucho porque en esa comunidad, bueno, mi pueblito, pues las casas son de adobe. Sí. Entonces, pues no existía tecnología ni nada de eso. Todo se hacía en el comal, y, o sea, las tortillas, el huevo, o sea, todo era así más tradicional ahí, y Natural. natural exactamente. Entonces, yo recuerdo pues en esos tiempos pues que, y aparte pues no había tanta luz, o sea, en esos tiempos no existía, o sea, sí había luz, pero ahora sí que básicamente abajo del pueblo, donde estaba ¿cómo se llama? La iglesia y todo eso. Pero ¿qué tal las estrellas? No, No, es una las experiencia, puedes agarrar. y de hecho tuve una experiencia que no, que de hecho yo creo ya no la voy a volver a vivir, ver a a las luciérnagas en la noche.
una experiencia así Precioso. preciosa, porque estás en medio del monte, del campo, no hay ruido, no hay nada, y lo único que escuchas es el sonido del campo, de los grillos, de la rana. Entonces son de esas cosas que se quedan aquí en el alma y que pues ya no las vas a volver a vivir. ¿Por qué no? Bueno, Claro en que ese tiempo sí. cuando estaba con niño, pues ya no las voy a volver a vivir porque pues mi abuela pues ya falleció. Pero tú Entonces, puedes tener un terreno en un lugar así y sí, claro, y resguardar, resguardar. Entonces, resguardarlo como en- santuario. ajá, y entonces son cosas muy vivencias como para uno como mexicano. E incluso cuando se juntaban los abuelos y la gente del pueblo, se ponían a platicar en otomí. Las tocan. Sí. Exactamente. Y entonces se quedan las palabras, tipos de palabras del dialecto, bueno, De la lengua. de la lengua, y uno se queda así, y uno lo recuerda entre la familia. Ay, ¿te acuerdas cuando mi abuela íbamos ¿cómo se llama? A darle de comer a los caballos, que les decían Fanny, a los caballos allá? O el gracias, el Hamadi Nula, es gracias, señor, algo así. Ajá. Yo me acuerdo de todas esas vivencias porque todo lo hablaban en otomí, todo. Y las abuelas cuando llegaban, y llegaban por su pulque, porque mi abuela vendía pulque. Es, Entonces, esas cuestiones, pues, uno se las lleva aquí. Y aparte, son herencias. Yo en este caso, yo lo recuerdo mucho a mi mamá, porque le digo, de mamá, ¿te acuerdas cuando mi abuelita nos llevaba bueno, nos daba como que el tour al monte, a, ¿cómo se llama? A cortar el zacate, o a, ¿cómo se llama? a recolectar fruto también. Ajá, a recolectar frutos, y entonces son cosas que son muy bonitas, y pues uno que se va a llevar aquí en el corazón, Es tu tesoro. exactamente. Y el día que tengas hijos, enséñaselos. Por eso, sasanili, adivinanza, o sea, todo eso que estás recordando, que estás, estimúlalo, porque es lo que necesitan los seres humanos, esa vibración de amor, de grandeza, de abundancia, de nostalgia por lo nuestro, que es la madre tierra. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias. No, y ¿quién más? Allá por acá. Aquí la señora es primero. Aquí. Buenas tardes. Bueno, yo soy originaria de Tláhuac Ok. y yo recuerdo cuando se pasaban las parvadas de patos, había mucha golondrina y hoy tristemente, pues pusieron muchísimas lámparas y ahora incluso se encuentran algunos pájaros muertos o así porque o las abejas están muy desorientadas por tanta luz. Entonces, no es necesario que alguien me lo explique, nosotros sabemos que es por tanta luz. Ya no, el cielo ya no se percibe Ya igual no. que antes. En aquel tiempo, este, pues mi abuela, mi mamá, pues recuerdo cómo hacían la comida con el metate. El, hacían, por ejemplo, no me acuerdo, no me acuerdo del nombre, pero hacían un chilito, Mm. ay, no me acuerdo ahorita que es como el mole verde, pero el otro, ¿cómo se llama? Uno rojito. El pipián. Ándele, Gracias. ahorita usted El bien. pipián. Sí, cómo iban moliendo el chile, la ajonjolí, la Eso. pepita, todo, y cómo hasta era un arte, ¿no? Que se nos ha olvidado porque ya no los venden en Doña María o no sé cómo se No, llama. ya no, ya ni hay Ya las metates. mujeres ya compran y le echan agüita o caldito y ya está, pero no tienen ni idea de lo que Sí, lleva. mi mamá tenía una huerta, o sea, ahí tenían el maíz, los jitomates, o sea, mucha verdura, gallinas, conejos, patos. Comida Sí, abundante. sí, 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 sí. íbamos al cerro, o sea, todo estaba limpio, no había tantos perritos en la calle, todo estaba limpio, a recolectar el quintonil para hacerlo así sudadito y con una Y además salsita. súper nutritivo. Sí, Qué sí. vitaminas ni qué Creo que nada. ahora Eso es ni lo lo que. conocen el quintonil. Entonces, recuerdo cómo íbamos al molino a moler el maíz para que mi mamá hacía las Si no es tortillas. que tenían el Sí, metate, porque también. ese es nuestra fuerza. Sí, pero teníamos que caminar mucho.
Sí. mucho para ir a moler porque no había tortillerías. Tomábamos agua de ahí, de las llaves que eran públicas, que estaban ahí, el agua sabía muy rica, Sí, ahora pues salía de no. manantial, sí. Sí, en la noche cómo se oía un cantar de las ranas, hasta nos arrullaban las ranas, los grillos, los animales que habían, las tuzas, o sea, todos esos animales, y hoy no sé por qué la gente se molesta tanto de los cacomiscles que ya están Ya regresando. están regresando, Hay sí, mucho cierto. cacomiscle y así, no, yo me quedo así como que, ¿qué irá a pasar? Porque ya está regresando los cacomiscles. Hay mucho cacomiscle Están y volviendo a tomar territorio. sí, Si nos sí, descuidamos, nuestro territorio nos lo acabamos y vuelven bueno, perdón, sí, 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 lo que pasó en Chernobyl, en sí. Rusia, que quitaron, sacaron a toda la gente por la explosión nuclear y decían que no, que ya estaba yermo todo. Ahorita hay fauna, flora, ha llegado de todos lados y están hermosos. Hay deformidades, obviamente, porque sabemos que interviene en la genética, pero ya se está limpiando, la naturaleza se limpia sola. Sí. Es un proceso de autogeneración. En nuestro cuerpo tenemos lo que es el autopoiesis, que nos curamos, nos regeneramos a nosotros mismos sin necesidad de nada cosa. Y otra cosa también muy importante, el respeto a las personas mayores, el que yo no sabía qué era lo que pasaba en el país, ¿no? O sea, si había guerra, si había, las pláticas eran privadas de los adultos, nosotros nos decían, vete a ver qué, vamos, qué puso la marrana. Sí, es cierto. Sí, sí, Así sí. decían, ve a ver si ya puso la Mi marrana. mamá nada más con la vista, cuando llegaba la visita, nosotros nos parábamos y decía, Ándele, asunto, así como que nada asunto, y más. yo no, Y pues, ahora a ver, órale, pon quieto un sí, niño actual. sí. No quiero. Consentidos, O sea, la verdad es que era una niñez porque yo nada más sabía jugar, comer y disfrutar la vida. pero cuando creció, ¿a poco no la pusieron a echar? Sí, sí, pero, o sea, me refiero a que ahora los niños saben hasta de lo que no. Pero mal. Teníamos horarios de televisión, o sea, nos dejaban una horita de televisión blanco y negro. Esa televisión, Sí, entró la sí. televisión y salió. Pero mi mm, mamá no nos dejaba ver comedias ni nada, no, o sea, lo que ella decidía que podíamos ver. Era Educación. nada más una hora y nada de que otro poquito, no, Ah, se no, a la acabó, y cama. vete a hacerte lo que te tocan nos daban nuestras tareas, había Había reglas. reglas y casi todo era jugar, o sea, la verdad es algo Pero que los pienso juegos que es, eran con la naturaleza, sí, o sea, en la tierra, sí, mucho, brincar, mucho, soleadas, sí, sí. sí, mucho ay, ¿cómo se dice? Físico, Sí, no, y de imaginación, ¿no? De echar sí, la imaginación, de muchísimos juegos que hoy ya no, ya se acabó. se acabó todo eso, ¿no? Tiempo. Entonces, es lo que puedo compartir. Muchas gracias, muchas gracias. Podemos ver que nuestra memoria todavía ahí está fresca, está viva. Es la que tenemos que recuperar. ¿Por qué la tenemos que recuperar? Porque eso nos va a llevar a nuevamente recuperar a la humanidad. Humanidad. Ahora están queriendo hacer robots, humanoides. ¿A dónde nos quieren llevar? Si lo hermoso es el ser humano. ¿Quién es? Adelante. Bueno, buenas tardes, presento mi rostro y mi corazón. Mi nombre es Mireya Tejeda. Pues yo soy de Tlaxcala, Zacatelco, Tlaxcala. Lo que puedo recordar pasando nuestra historia por la rendija de la intemporalidad, pues recuerdo que mis abuelos nos educaron viviendo el temazcal, viviendo que había temazcal para mujeres. Cada 8 días nos bañábamos. Era algo, yo no sabía que era algo ritual, ¿no? Yo lo veía como algo cotidiano. Nuestro temazcal era de adobe. También recuerdo igual para comer, pues mi abuelito era el que iba abajo con la carretilla a traer el maíz. Pero en cada etapa de la cosecha era maíz, haba o frijol.
decía que era para mantener la fertilidad de la tierra. Exacto. Entre ellas también, bueno, pues recuerdo que mi abuelita era la que criaba gallinas, guajolotes. ¿Pero por qué tenía los guajolotes? Pues para mantener la tierra limpia, para que nosotros pudiéramos correr descalzos. Entre ellas, pues, en ciertas épocas, ¿no? Lo que era el cacao, ¿no? El cacao o el mole, cómo mi abuelita nos iba preparando a cada una. ¿Quién ya estaba preparada para las tortillas cuando ya eras mujer? Cuando la tortilla se inflaba, ¿no? Se esponjaba, decía, ya estás preparada. O para el mole, ¿no? Vamos a ver tu carácter al preparar y hacer el mole. Eso es Eso importante. era lo que nos hacía la abuelita hasta para lavar la ropa. Nos llevaba a lo que es conocido como el chaclán Ajá. y En lugar de hincada jabón. en la piedra y de acuerdo de si aguantabas o si te daba fiebre, si estabas preparada o no, si ya estabas lista para ser mujer. Esos son uno de los tantos recuerdos de mis abuelos que comparto con ustedes. Gracias. Gracias, gracias. Y ahora vemos que las chicas nada más quieren abrir una lata y una maruchan o no sé qué cosa, pero bueno. Pues